La verdad en 30 minutos. El Ministerio Exponiendo la Palabra tiene el gusto de presentarles La verdad en 30 minutos. En este tiempo de tinieblas e ignorancias bíblicas, buscamos ser un faro en tu ayuda al cielo. Atento, porque Dios te habla a través de su palabra. La verdad en 30 minutos. Señor. Bien, voy en La verdad en 30 minutos, vamos a corresponder esta pregunta. La pregunta es esta: ¿se puede considerar la revisión de 1960 de Cipriano de Valera como una buena traducción de la Biblia? ¿O contiene ciertos errores, especialmente como señalan algunos respecto a que puede desviar sobre una doctrina tan fundamental como es la salvación exclusiva por la fe sin las obras? ¿Es mejor la versión 1909? Bien, contactaremos a todas esas personas que estuvieron ahí durante todo el mes y otros tiempos más preguntando, haciendo la misma pregunta. Es increíble cómo batallan contra esto. Tendrían que estar predicando a Cristo, pero siempre el diablo logra entretenerlos con algo. Ahora bien, la Biblia es uno de los libros más vendidos. Escuche bien, la Biblia es uno de los libros más vendidos. Está en el primer puesto la Biblia. El segundo es El Peregrino de John Bunyan. Qué extraordinario, ¿no? Que la Biblia y un libro cristiano sí ocupen el primero y el segundo puesto. La Biblia es el libro más vendido, pero menos leído. Es increíble. Es la que más se vende, pero los que menos se lee, inclusivamente en muchos hogares. Especialmente en los hogares de los creyentes, existen entre 3, 4 o 5 más ejemplares. Pero un porcentaje muy mínimo son los que la han valorizado verdaderamente como para leerla, aunque sea una vez en la vida. La verdad que sí, una vez se lleva el chasco, la decepción de saber que tiene ministros de vez en cuando charlando con ellos y le preguntás cuántas veces leíste la Biblia o si la leíste toda o si hiciste algo y te termina diciendo que no. No podés tener 5 años dentro de la iglesia y no haber leído toda la Biblia. Es como estar estudiando algo, no sé, en la universidad o en la facultad y no haber leído un solo tomo de los libros que te dan para que vos te especialices. Es ilógico eso. Para eso mirás tutoriales de YouTube y ya está. Sin embargo, pareciera que en el día de hoy son muchos los que consideran el hecho de comprar una Biblia les otorga el título de maestro de la misma, aunque no la han leído jamás desde Génesis hasta Apocalipsis. El Señor dice en Santiago capítulo 3, verso 1, no os hagáis maestro muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¡Wow! Y lo que menos tenemos que hacer, creernos que somos maestros de la palabra. Tenemos que aprender. Todos los días buscamos aprender. De personas que saben más que nosotros o de hermanos que aman al Señor y que buscan y buscan y buscan para la gloria del Señor. El idioma es algo vivo que va cambiando y evolucionando cada día. Por esta razón se requiere que la Real Academia haga una revalorización constante de los vocablos que constituyen nuestra lengua. Algunos son considerados en desuso y otros nuevos son integrados periódicamente. No solamente en lo que respecta a la tecnología, la cual en los últimos tiempos se ha desarrollado a una velocidad vertiginosa, sino que en todos los diferentes tópicos de la vida. La revisión 1909 fue una obra para su tiempo, pero por los motivos que mencioné, creo que ya cumplió su ciclo, porque en ella se encuentran expresiones que están obsoletas hace mucho tiempo y que al leerla en nuestro día el lector no entiende o no capta el verdadero valor de esa terminología. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 6, verso 12 dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón, cuyo nombre es Pimpollo, el cual germinará de su lugar y edificará el templo de Jehová. El lector de hace un siglo atrás entendía perfectamente que la expresión Pimpollo se refería al Señor, pero no así el creyente, ¿no? O el creyente contemporáneo. Por ese motivo se hace indispensable actualizar el lenguaje. La revisión 1960 vino a cumplir con esa necesidad que se hacía imperiosa a mediados de los siglos pasados. En esa revisión trabajaron arduamente todo un equipo de especialistas en lingüística, quienes la actualizaron y revisaron prodigiosamente. Usted no tiene ni idea de lo que fue el trabajo y de la vida que requirió para hacerlo, porque no cualquiera podía traducir la Biblia.
No cualquiera. Hoy en día lo hace cualquiera. Lo hizo Russell, lo hizo el de los mormones, lo hacen mí, lo hizo el de la Iglesia Universal. Le cambian los valores, los sentidos, hacen lo que se les da la gana. Pero la verdadera, la que Dios escoge para su pueblo, no cualquiera. En la Biblia se consideran los años de una generación, por ejemplo, como 40 años. Y Dios enlazó de una manera muy especial ese laborioso trabajo para toda una generación que se bendijo enormemente con esa Biblia de 1960. Todas las iglesias del mundo de la habla hispana lo aceptaron universalmente, incluyendo las más diversas denominaciones. Era la única que se usaba. Dios dijo que en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Y mi argumento es que entregó su palabra al hombre. Dígame, si Él es el que entregó su palabra al hombre, la pregunta es, ¿no habría de cuidar que toda una generación tuviera una Biblia que no fuera adulterada? O sea, ¿Dios es tonto? ¿Dios no sabía? Porque mucha gente te habla creyéndose que tiene autoridad como diciendo que Dios es un tonto, porque está mal traducida, porque la Cristiano Valera y eso no. O sea, se creen más que Jesucristo. Pasan por alto la soberanía de Dios. Ahora bien, habiendo prometido que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás, eso implica que no puede estar ausente del cuidado y preservación de esa infalible palabra divina. Porque de lo contrario no habría sido infalible si contiene adulteraciones. Ahora bien, si hubiera sido la revisión que realizara y utilizara una sola denominación, podría aceptarse la posibilidad de ser influenciada por la mano del hombre. Pero bien sabemos que todas las iglesias cristianas la han usado indistintamente durante una generación. Eso nos garantiza que queda dentro de esa promesa del Señor que su palabra no pasará. Porque el Dios justo y soberano no podría haberse saltado toda una generación y permitir que todos ellos vivieran engañados. ¿Están entendiendo? ¿No? Tenemos mucha gente que el judaísmo está confundiendo y que le exige que lea la Torá y que se someta a lo que dice ese libro, o la Biblia del oso, o la Biblia de Jerusalén y una sarta de Biblias. ¿Sabes? Yo las tengo solo como referencia, nada más que eso. Solamente referencia. Las cosas que me placen las tomo, las que no, nada que ver. Pero yo jamás predico de esas cosas en líneas generales. No tiene nada que ver con nuestra idiosincrasia, ni tiene nada que ver con nuestra vida. La historia nos revela la persecución atroz que realizaron los romanistas, escuche bien, durante siglos para exterminar ese libro sagrado, quemándolo en hogueras públicas, no solamente la Biblia, sino también a quienes osaran contradecir, ¿sabe a quién? El edicto del Concilio de Valencia del año 1229, donde el Papa Gregorio IX, qué nombre Gregorio, wow, prohibió oficialmente su lectura y condenó a muerte a los herejes que se atrevieran a desafiarlo. Vamos todavía, Gregorio, queda con ese nombre agrio, más agrio que el limón tendría que ser. Ahora, ¿qué pasó con la presuntuosa, escuche bien, infalibilidad papal que sostiene Roma? ¿Qué pasó? Si era verdad lo que vos hablabas, ¿por qué tenés que contender contra otro? ¿Por qué tenés que mandar a matarlos? ¿Por qué? Explícame. Desde el siglo XIII y hasta el principio del siglo XX, escuche bien, fue brutalmente perseguida e intentaron aniquilarla. Pero como no pudieron concretar sus siniestros propósitos, a fines del siglo XX cambiaron de actitud. Es igual que Roma, antes los mataba a los cristianos, los trataba de herejes, pero en un momento dijo, ya no los podemos matar. Y comprémoslo, porque muchos llamó pastores, Dios no los llamó y son avarientos y quieren plata. Miren lo que hicieron esto con la Biblia. Al fines del siglo XX cambiaron de actitud, porque se dieron cuenta que ese plan había fracasado. Wow, tardaron en darse cuenta, ¿no? Ahora le permiten leer, pero no interpretarla. Porque en cada página de esas traducciones que ellos manejan, han incluido la interpretación oficial de Roma. Incluso se le ha permitido la libertad no solamente de elevar los dichos infalibles del Papa y la tradición de su iglesia a un mismo nivel de la autoridad divina. Oh, y lo que dice el Papa es lo que dice Dios, o más de lo que dice Dios. ¿Se dan cuenta? Pasa lo mismo con los evangélicos, no ha cambiado el tema. Sino que han añadido libros apócrifos en el Antiguo Testamento que ni los judíos lo reconocen como inspirado. Ni los judíos. En nuestro día,
La Biblia enfrenta otra clase de persecución más sutil, pero igualmente perversa, ¿sabe? Igualmente perversa. Ahora, como no pudieron eliminarla, han elaborado otro plan. El diablo no duerme, no descansa, él quiere destruirlas. Y muchos de ustedes duermen. El de saturar con diversas traducciones para confundir y sembrar la duda sobre su autenticidad, donde en muchas de ellas se lee nota al margen, por ejemplo, que dice, este pasaje no figura en los manuscritos más antiguos, o este versículo es de dudosa procedencia y no se encuentra en los originales primitivos, etcétera, ¿no? Todo esto ha sido posible como consecuencia del movimiento ecuménico. El ecumenismo odia la Biblia, odia San Juan 14:6, porque no va a haber ecumenismo mientras Jesús diga que Él es el único camino, que Él es la única verdad y que Él es la única vida. No puede haber ecumenismo. Lo que están haciendo es toda una mentira. Una mentira. Y millones de llamados pastores falsos están metidos en eso. Sigamos. Todo esto ha sido posible como consecuencia del movimiento ecuménico que inició el Papa Juan XXIII con su encíclica del 28 de noviembre de 1959, al cual se ha integrado muchas iglesias evangélicas. ¿De qué? De corte modernista y mundanalista y liberales. Casi todas ellas también carismáticas y que están integradas al movimiento mundial de las iglesias que encabeza Roma. ¿Cómo puedes unirte a tu enemigo? Explícame, a ver. Intenté que varios pastores que conozco que se volvieron ecuménicos me explicaran, ¿cómo pudiste unir al enemigo de Dios? ¿Cómo te podés unir a la gran ramera? Explícame cómo podés hacer eso. Por plata, ¿no? Porque te están pagando como me quisieron pagar a mí. Porque por otra cosa no creo que sea. No, en realidad porque no conocen la Biblia, ni conocen al Dios que predican. Muchos predican a un Cristo que no saben ni quién es. El ecumenismo tiene como filosofía básica que se puede ofender a Dios, pero no al hombre. Para lograr su unidad total, claro, que se trata de la unidad poligámica que nos habla Apocalipsis capítulo 17, verso 1 y 2. Por ser la revisión de 1960 de la Biblia que ha traído mayor bendición al mundo cristiano, no es de extrañarnos que sea el blanco de los ataques de los enemigos de la palabra de Dios. Algunos pueden que en forma sincera a su apego a la versión con la cual crecieron, otros por ignorancia. Los hay quienes los hacen simplemente porque tienen su despensa saturada de ejemplares que no han podido vender. Todos ellos se han unido a esta orquestación de desprestigio contra la Biblia que ha traído mayor bendición al pueblo de Dios durante la última década. Pero lo que resulta muy evidente es que muchos de estos maestros, entre comillas, y expertos en los idiomas originales, entre comillas, que levantan su voz para desprestigiar la revisión 1960, no han leído jamás en forma completa la revisión 1909 ni la 1960, lo cual no hace descartar los dichos de estos personajes como algo digno de tener en consideración. Y creo que este caso vale también decir, como dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Y los frutos de la revisión de 1960 nadie puede refutar sin faltar a la verdad, que ha sido la que mayor bendición ha traído a nuestra generación. Personalmente tengo en mi computadora, escuche bien, 29 versiones en inglés griego, en inglés hebreo, 12 en castellano. Tengo la Biblia interlineal, tengo un montón de Biblias, las cuales puedo leer simultáneamente cada pasaje en forma paralela para comparar y sacar el mejor provecho de cada una. Pero le puedo asegurar que lo que leen solamente la revisión 1960 de la versión de Cipriano de Valera tiene una excelente traducción y muy confiable. Cosa que hasta el día de hoy viven peleándola, queriéndola destruir a toda costa. Qué bárbara, ¿no? Yo siempre mi primera Biblia fue casualmente una de esas, 1960, y una Biblia de estudio. Era cristiano nuevito, pero yo dije, bueno, si quiero ser un predicador, si quiero ser un hombre de Dios, tengo que prepararme. Por lo tanto, no me compré una Biblia común y silvestre, me compré una Biblia de estudio. Y a partir de ahí comencé a comprar otras Biblias. Y siempre que regalo una Biblia a alguien, trato de regalarle una Biblia de estudio para meterle el compromiso de que tiene que ser un hombre o una mujer de Dios de verdad. Y a veces ha dado resultado, otras veces no, pero lo importante es que en mi deseo y en mi anhelo era siempre aprender la palabra. Yo dediqué mi vida sin Cristo a leer literatura de todo tipo, de todas clases, siempre me gustó saber, aprender, instruirme. En aquel entonces de cosas de este mundo, pero una vez que conocí al Señor cambió mi visión de las cosas. Es la palabra, son libros cristianos, pero de hombres 100% bíblicos.
Si usted compra un libro de John Austen, está perdiendo el tiempo, está tirando su dinero. Así como se compra un libro de qué es eso, de Maldonado, de Cash Luna y una sarta de supuestos escritores, usted está tirando su plata. Pero hay hombres de Dios, y son pocos también, que dedican su vida a predicar y a enseñar la palabra y a escribir libros 100% bíblicos. Siempre tiene que ser bíblico, si no, no tiene sentido. No se puede escribir un libro, no sé, de 500 hojas y poner un versículo bíblico y dar vuelta en eso porque vas a perderte, como lo hace John Austen. Sin embargo, vende millones de esos libros que no dicen nada. Porque a la gente le encanta que le digan cualquier barrabasada, menos que es pecadora y que tiene que arrepentirse y que tiene que dejar de mentir, de engañar y de robar. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Yo siempre le dije y lo voy a repetir siempre, cómprense en la Biblia, Reina Valera 1960, guárdenla. Consérvela porque va a ser una reliquia extraordinaria y que va a ser una bendición enorme, no solo para usted, para sus hijos, para su nieto y para todo aquel que un día quiere conocer la palabra de verdad. Otro día me decía una hermana en una de las reuniones que tuvimos que ella tiene otra versión porque la Reina Valera le cuesta mucho entenderla porque dice cosas muy complicadas. Bien, para eso están los diccionarios bíblicos, para eso están las concordancias, que es la que yo también uso, porque es así. Hasta que Dios nos instruye, nos enseña, nos modela y ya uno va aprendiendo, va sabiendo. Pero siempre es bueno tener una buena concordancia bíblica para saber todo lo que quiso decir, lo que significa, el lugar, el evento, el porqué, el por cuánto, el por qué. Y para eso, ¿sabe qué? Se requiere tiempo. Uno tiene que estudiar, tiene que leer. Cosa que muchas veces no le dedicamos como tendríamos que dedicarle el tiempo. Pero sabe, la Biblia en el mundo entero, si hubiera leído la Biblia de verdad, sería otra cosa. Otra sería, y si de verdad los cristianos leerían la Biblia, Argentina hubiera sido para Cristo hace tiempo. No estaríamos viviendo las necesidades ni la miseria que nos dejó el gobierno anterior y el anterior y el anterior y el anterior y no sé si nos va a dejar la miseria también. ¿Por qué? Porque un pueblo lleno del poder del Espíritu Santo es Dios el que penetra los corazones, las mentes y cambia el curso de la historia. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Tenemos que bogar por conocer la palabra de Dios y orar y unirnos para que penetremos con la palabra la mente de las personas. Triste, cierta oportunidad, me decía un hermano, un hombre de Dios extraordinario, de que Argentina no logramos con la palabra penetrar los corazones ni siquiera los corazones de los que están en eminencia para poder cambiar el curso de la historia. En lugar de penetrar con la palabra, se unieron a eso y lo apoyaron, ¿no?, en su mentira y en sus engaños. Así nunca la Argentina va a cambiar. El mal mundo no puede cambiar de esa manera. ¿Sabes? Si los discípulos nunca transaron con nadie y dieron su vida por la causa de Cristo, si murieron más de 7 millones de personas en 1500 años porque el catolicismo los persiguió y ellos con gozo dieron su vida, hasta el día de hoy, ¿sabe? Toda esa gente nos recuerda que hay un motivo para vivir, pero que también hay un motivo por el cual vale la pena morir, y se llama Jesucristo. Pero para eso tenés que conocerle. No hay otra manera. Vos no vas a dar la vida por alguien que no conocés, que no sabés quién es, qué hace, qué hizo por vos. Por eso que muchos cristianos, lamentablemente, están más perdidos que Barrabás y Judas juntos, cuando Dios en realidad anhela y desea que seas un cristiano convertido a Él y Él pueda usarte para la gloria de su nombre. Tenemos toda una generación de jóvenes que muchas veces los veo cuando voy a algún evento y vuelvo y regreso a cierta hora de la noche, perdiendo el tiempo en los boliches o en todos los lugares, tomando cerveza, fumando, entre ellas jovencitas que tendrían que estar estudiando o estar en la casa, y siempre me digo, wow, Dios, gracias por salvarme, gracias por haberte conocido a los 20 años. Gracias por el interés que pusiste en mi corazón de conocerte y conocer tu palabra. Gracias también por los hijos, porque no participan en esa cosa. Gracias por la familia. Gracias por todo lo que has hecho, porque al fin y al cabo la única diferencia, ¿sabe quién lo hace? Lo hace el Señor. Nosotros podemos esforzarnos, ser valientes, pero si Dios no quiere, no ocurre absolutamente nada. Así que recuerde, la revisión 1960 de Cipriano de Valera es una de las mejores versiones para la gloria de Dios. Y tenga cuidado con los judaizantes, porque hay muchos que te están judaizando y te quieren llevar a hablar como hablan los judíos, vestirte como los judíos, que te ponga el kipá, el chipá, lo que a vos se te la gana. Somos gentiles, salvados por la gracia. Gentiles. Yo soy argentino de Misiones, salvado por la gracia de Dios. No tengo por qué judaizarme de ninguna manera. Le damos gracias por su tiempo con el ministerio Exponiendo la Palabra. Será hasta el próximo encuentro en La Verdad en 30 minutos. Muchas gracias.